Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a la onda local de Andalucía desde Radio Casares. Cuidamos de su salud a través de la botica. Recuerden, yo soy la enfermera María Valadez y junto con mis compañeros Juan Diego Cortés y Juan Antonio Gaviras, pues vamos a acompañarles para cuidar de la salud. Hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva femenina, porque vamos a tratar la salud reproductiva femenina. Hablaremos de problemas, por ejemplo, con la doctora Emilia Villegas, de la unidad de endometriosis del Hospital Materno Infantil de Málaga. Hablaremos de endometriosis. En nuestra siguiente sección científica, la doctora Marta García Sánchez, ginecóloga, especialista en reproducción asistida de la clínica IBI también en Málaga, nos hablará del síndrome de ovario poliquístico. Y en nuestra sección social hemos invitado a Asproim. Ellas son pacientes. Hablaremos con María Sánchez, que pertenece a esta asociación. Es una asociación nacional para pacientes con problemas de infertilidad, y nos pondrá un poco en tesitura de qué es lo que se vive o cómo se vive este tiempo de espera, o incluso muchas veces cuando no llega ese deseado embarazo. Así que ahora pónganse cómodos, que en un minutito comenzamos. La presión está baja. Gasto cardíaco insuficiente. Necesita transfusión urgente. La presión está baja. Matías cero negativo. Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Comenzamos nuestra botica de hoy abordando la endometriosis, y lo vamos a hacer de la mano de toda una experta. Ella es la doctora Emilia Villegas, ella es especialista en ginecología y además es la coordinadora de la unidad de endometriosis del Hospital Materno Infantil de la provincia de Málaga. Muy buena, doctora, bienvenida a la botica, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Un placer recibirla. Y cuando hablamos de endometriosis, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué pasa en el cuerpo de las mujeres que tienen endometriosis? Pues lo que ocurre es que ellas acaban de ser diagnosticadas de una enfermedad inflamatoria, crónica, inmunológica y global. Es decir, la endometriosis era conocida como una enfermedad de la pelvis, una enfermedad que afectaba a los órganos de la pelvis, pero ya sabemos que es una enfermedad mucho más global. Provocada por su sistema inmune, ¿no? Exactamente. Que tiene que ver, ellas tienen un defecto en las células, en los macrófagos y en las células natural killer, y hacen que no se barra lo que cae en la pelvis, que es la génesis de la enfermedad en sí no se conoce. Pero hay varias teorías que podrían explicarla. La más importante es el paso de las células endometriales, que son esas células que salen a través del cuello durante la menstruación. Esas células pueden implantarse en la pelvis, en otras zonas. En otras zonas de la pelvis, sí. Hay diferentes tipos, doctora, como hablabas de que es algo más global, ¿se tipifica o no? Sí. Hay diferentes tipos. Quiero decir, la endometriosis puede estar localizada frecuentemente en los ovarios y produce los famosos quistes de chocolate. Puede estar localizada en el peritoneo y produce una especie de manchitas peritoneales parecido a las pecas, un poquito más sobrelevadas, que producen mucho dolor. Son pequeñitas, pero producen mucho dolor, que es la endometriosis peritoneal, y puede llegar a ser algo más grave, como es la endometriosis profunda. La endometriosis profunda es cuando todas esas lesiones superan los 5 milímetros en profundidad. Y esa endometriosis profunda suele ser la que adhiere con más fuerza a todos los órganos, a los uréteres, al intestino, a los ovarios, y a veces bloquea la pelvis de la paciente, produciendo fundamentalmente dos cosas: dolor y esterilidad. ¿Puede bloquear la función, ahora que me comentabas que se adhería a los uréteres, puede bloquear incluso la función excretora? Sí, de hecho, la endometriosis no afecta invadiendo al uréter, sino que afecta estrangulando al uréter.
Wow. De forma que hay pacientes, ya hemos tenido tenemos bastantes casos de pacientes que de forma silente, con una simple molestia en el área renal, pueden anular ese riñón y tenérselo que quitar. Wow, o sea que estamos hablando de algo muy serio. Y comentas que la principal clínica, sintomatología, es el dolor. Las dos clínicas que tienen estas pacientes más importantes son el dolor y la esterilidad. Vaya. Y a veces algunas pacientes que tienen endometriosis no tienen dolor. Esas son las que no se diagnostican precozmente. El gran reto de la endometriosis hoy en día es el trabajar de forma precoz la enfermedad, el tratarla de forma precoz, el saber que esa niña que viene con reglas dolorosas tiene algo, está empezando, que a lo mejor no lo vemos en las imágenes de ecografía, pero que tenemos que seguirla. Porque esa niña a lo largo de los años va a desarrollar un cuadro de endometriosis seguramente más abigarrado. Entonces, si lo detectamos precozmente, no tendrán ese retraso que tienen estas pacientes en el diagnóstico entre 7 y 10 años. Eso te iba a preguntar, ¿a qué se debe ese retraso? ¿A que no, como comentabas antes, a que no se ve en pruebas de imagen, no se ve ese tejido? Sí, el dolor de la regla está minimizado socialmente. Es decir, parece que es normal tener dolor con la regla, lo aceptan las madres, lo aceptan los ginecólogos generales, los médicos generales, todo el mundo acepta que la regla duele. Entonces, eso hace que se minimizan los síntomas. Las pacientes empiezan con síntomas pocos y van de forma... La diferencia entre una niña que tiene dismenorrea, que es el dolor de la regla, y que es idiopática, es decir, se le va a quitar con el tiempo, seguramente cuando tenga su primer hijo, es que esa dismenorrea, ese dolor de regla, es constante desde que la niña se desarrolló. Cuando existe adenomiosis o endometriosis en la adolescente, ese dolor es creciente. Esa es la diferencia fundamental y por la que tenemos los médicos todos, tanto los médicos generales como los ginecólogos, que observar mal a esa paciente, porque en algún momento aparecerán las imágenes. Pero ya tenemos que tener tratamiento con esa paciente, tenemos que haberlo pensado. ¿Y qué tipo de tratamiento se le pone a estas personas, a estas mujeres? Pues habitualmente el tratamiento que se pone es tratamiento hormonal. Vale. Tratamiento hormonal. De hecho, la regla que todos vemos como una cosa normal, no es tan normal en los primates. Hay muchos animales que no tienen regla, que solamente reglan para gestar, para tener un embarazo. Y no tienen regla el resto del tiempo. Entonces, a las mujeres en realidad nos viene mal tener regla en el sentido de la endometriosis, porque esos implantes empeoran y además sangran en donde están. Con lo cual, cuantas más ciclos y cuantas más reglas o ciclos más cortos tenga la mujer, por eso las mujeres multíparas que han tenido muchos hijos están más protegidas que las mujeres que han tenido pocos o no han tenido ninguno. ¿Protegidas en qué sentido? Protegidas en el sentido de la enfermedad y de la progresión de la enfermedad. O sea que aquellas pacientes que tienen ciclos muy cortos, por ejemplo, tienen más cantidad de regla a lo largo de su vida. Y tienen más tendencia a hacer esto. O sea que puede una mujer tener endometriosis aún así haberse reproducido, ¿no? Sí, perfectamente. Incluso puede haber desarrollado, haber empeorado sus lesiones después de haber gestado, después de haber tenido sus hijos. Wow, increíble. Me comentabas algunas pruebas diagnósticas, ¿no? ¿En cuál os basáis más para diagnosticar la endometriosis? Pues hace unos años la prueba Princeps era la resonancia magnética pélvica. Hoy en día, gracias a los avances de la ecografía y de las imágenes de ecografía, utilizamos ecografía de alta resolución con ecografistas expertos para buscar este tipo de lesiones. Y después, si vemos que vamos a operar a la paciente o que hay una discrepancia entre lo que la paciente cuenta y lo que ve el ecografista, pues hacemos resonancia. Las resonancias son importantes. Más sofisticado, ahora mismo estamos utilizando la inteligencia artificial previo a las intervenciones quirúrgicas para hacer modelización de esas imágenes, secuenciación de las imágenes de resonancia antes de ir al quirófano, que nos sirven para planificar el quirófano y para trabajar luego en el quirófano. O sea que parte del tratamiento puede ser también eliminar ese tejido de la zona donde está provocando daño, ¿no? Sí, la tendencia actual ahora mismo es al tratamiento médico.
Es decir, las pacientes con endometriosis deben ser operadas, si se puede, una vez. Es decir, no deben ser multioperadas, porque cada vez que las operamos, pues el campo es más difícil y está todo mucho más adherido. Entonces la tendencia es a intentar, han salido últimamente fármacos como los antagonistas de la GnRH que quitan el dolor y disminuyen las lesiones. Entonces siempre vamos a tender a tratar primero médicamente y dejar la cirugía para los casos más difíciles o los más abigarrados, donde ya no queda otra que ir a quirófano, hacer una excisión de todo ese tejido, liberar órganos como los uréteres, el intestino, incluso algunos nervios que están atrapados en esas lesiones. Madre mía, ¿cómo se banaliza con esta enfermedad? ¿Le estás contando? Bueno, son el 10% de las mujeres de Andalucía, es aproximadamente 500.000 de mujeres. Wow. Eso son muchas mujeres que están gestando, teniendo sus hijos, o no, o trabajando, o intentando tener sus hijos. Sí, porque sobre todo esta enfermedad, cuando se diagnostica tarde, produce mucha invalidez de la paciente. Son pacientes que no pueden andar a veces, otras veces tienen una calidad de vida pésima, no pueden tener relaciones. El dolor en general es una situación en el humano que te limita, claro, limita muchísimo. Limita todo. Y hay que buscar la raíz, ¿no? Doctora, ¿hay algún factor que predisponga a unas mujeres y no a otras a padecer endometriosis? Bueno, hay un cierto componente familiar para que esto ocurra, y luego están los factores genéticos, y luego están los factores que se llaman epigenéticos, que son los factores que están fuera de la paciente. Hoy día sabemos que la alimentación inflamatoria, que es mucho de lo que comemos todos los días, empeora la enfermedad. De hecho, cuando nosotros quitamos ciertas cosas en la alimentación a estas pacientes, mejora de su inflamación. La inflamación que tiene la paciente endometriósica no es de la pelvis, es una inflamación generalizada, porque, como te he dicho, tiene un defecto inmunológico de los macrófagos y de las natural killers que no reconocen la lesión, las células endometriósicas. Y luego una característica muy importante: estas células endometriósicas, cuando se montan esos implantes, no mueren, no tienen apoptosis, que se llama, no mueren. Es decir, que se perpetúan en el sitio y además crean su propia fábrica de alimentos, que son los estrógenos. Con lo cual, aunque tú le quites los ovarios a una paciente y el útero y quede en menopausia, no queda libre de la enfermedad. Porque sigue generando estrógeno, y los estrógenos provocan cambios químicos. Ellos tienen su propia fábrica de estrógenos. Entonces, tenemos que estar, aunque hayamos hecho histerectomía, tenemos que estar viendo a la paciente, porque llegando a la menopausia la enfermedad no se acaba. ¿Y esa síntesis de estrógeno en qué se traduce? ¿En qué clínica se traduce? Pues habitualmente estos estrógenos que se forman en estos implantes a través de las aromatasas, lo que hacen es que en un círculo muy complejo crean un aumento de la vascularización de vasos en ese implante y de nervios, pequeños nervios que producen dolor. Y al final se traduce en dolor. ¿No hay forma, doctora, no hay forma de prevenirla? Sí, la única prevención es tener ojo clínico, y en estas niñas, en estas adolescentes, que estamos viendo muchas ahora, hay un patrón de adolescentes ahora mismo importante. Se calcula que el 70% de los adolescentes que tienen dolor con la regla, y dolor de no poder ir al colegio, obviamente, de no poder hacer sus cosas, tienen adenomiosis, están comenzando a hacer una adenomiosis. Entonces, como está infradiagnosticada, hasta que ya no aparecen esas imágenes, los médicos no las mandan a las unidades. Hay que tratar a la niña, hay que tratarla. No debemos normalizar el dolor en la regla para todas las mujeres que nos estén escuchando, sobre todo si somos mamás, y debemos estar pendientes y consultar con la especialista, en este caso con vuestra unidad, para vigilar ese dolor de regla que no se traduzca en una endometriosis, ¿no, doctora? Prevenir que la paciente vaya más es
lo mejor que podemos hacer por la paciente, mucho más que tratarla más adelante, pero prevenir en esta gente adolescente cuando comiencen con los síntomas a través del médico de familia, del ginecólogo que la ve. Si no entiende, que lo pase a un ginecólogo más especializado. Ese millón de pacientes se merecen que las tratemos precozmente y que no lleguen a situaciones tan difíciles como las que tenemos en los quirófanos nuestros de endometriosis, que son situaciones en las que ya hay que resecar algunos órganos y la paciente puede quedar con alguna secuela, obviamente. Doctora, ¿existe una unidad en cada provincia andaluza? No, bueno, las unidades de referencia en Andalucía son dos, son la unidad de Málaga, del materno infantil de Málaga, y la unidad de Sevilla del Rocío. Y luego cada una de los hospitales tienen algún tipo de consulta, o bien integrada en la consulta de ginecología, o bien separada como consulta de endometriosis. En la nueva guía que estamos elaborando de la unidad de endometriosis de Andalucía, vamos a intentar que se implante ese tercer nivel. Es decir, que en 10 años hemos evolucionado mucho. Hay algunos equipos que nosotros tenemos mucha preparación, porque llevamos ya mucho tiempo haciendo este tipo de pacientes, tanto coloproctólogos como urólogos como nosotros, trabajamos al unísono en esos quirófanos, pero hay unidades que ya están muy avanzadas y ya pueden empezar a tratar este tipo de pacientes. Estamos intentando descentralizar un poquito la asistencia en estas unidades tan de referencia, para dejar los casos más complejos aquí y los casos menos complejos que se puedan hacer en otros hospitales. En sus provincias. Sí. Pues estupendo. Muchísimas gracias, doctora Emilia Villegas, ginecóloga y coordinadora de la unidad de endometriosis del Hospital Materno Infantil de Málaga, por este ratito, por estos conocimientos, por habernos hecho hueco. Un placer contar con profesionales como usted en toda Andalucía y sobre todo en nuestra provincia, en Málaga, para poder tratar la endometriosis que tantas limitaciones provoca en muchísimas mujeres. Pues muchas gracias por invitarme. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Adiós. Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos. Continuamos en la onda local de Andalucía hablando de la salud reproductiva femenina y para ello pues contamos con otra sección científica a la que hemos invitado a la doctora Marta García Sánchez. Ella es ginecóloga especialista en reproducción asistida de la Clínica IBI de Málaga y además es vocal en la SAGO, la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia de Reproducción Asistida. Muy buenas, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días, pues encantada de poder estar un ratito con vosotros. Muchas gracias por contar conmigo. Un placer contar contigo, porque queremos hablar de conocer un poco más sobre la salud reproductiva femenina y aquí el ovario poliquístico puede tener también algo que decir, ¿no? Cuando hablamos de esta patología, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctora? Sí, pues efectivamente el síndrome de ovario poliquístico, por su frecuencia, es una de las patologías que pueden afectar con infertilidad, que puede tener interés para la población, ya digo, por su frecuencia, porque realmente lo podemos encontrar casi en un 10% de las mujeres en edad fértil. Realmente se trata de un trastorno hormonal y metabólico que puede afectar a la ovulación. Y por este motivo, pues nos encontramos pacientes que tienen reglas irregulares, que no ovulan, que tienen una alteración hormonal con exceso de andrógeno y dificultades reproductivas y a veces también tienen una cierta tendencia por la resistencia a la insulina con la que se asocia a la obesidad, a dificultad para perder peso, a una distribución de la grasa un poquito distinta a la que nos gusta a las mujeres. Este sería un resumen breve de lo que supone el síndrome de ovario poliquístico. Doctora, ¿y qué ocurre? ¿Que hay quistes en nuestros ovarios? ¿Se producen quistes? Realmente no son quistes, aunque el nombre puede llevarnos a pensar esto, sino que se trata de un ovario aumentado de tamaño, cargado de muchos folículos que serían
como los huevecitos que tenemos todas las mujeres que contienen nuestra célula reproductiva, que es el ovocito. Entonces estos ovarios tienen muchísimos folículos, tantos que entre ellos no se ponen de acuerdo porque no reciben unas señales hormonales correctas para ver cuál de ellos cada mes es el que tiene que crecer, madurar y ovular. Uh-huh. ¿Y qué clínica tiene? ¿Qué clínica da? La que tú comentabas, a lo mejor de reglas irregulares, de problemas en el peso. ¿Hay alguna más? Sí, efectivamente, la clínica que vemos más frecuentemente en el área de ginecología es precisamente pues pacientes que nos consultan porque le viene pocas veces la regla o de forma irregular, y cuando nosotros las valoramos realmente vemos ecográficamente unos ovarios, pues como digo, aumentados de tamaño, con este aspecto micropolifolicular, con un aspecto específico en la imagen ecográfica, y sobre todo que cuando las vamos observando vemos que son pacientes que no llegan a completar el ciclo ovulatorio. Esto hace que ellas en casa pues noten que no le viene la regla, o que les viene en ciclos muy largos, en vez del estándar de 28 días, pues a lo mejor le viene la regla cada más de 40 días o incluso cada 3 meses, o pacientes que directamente no les viene si no le ponemos ningún tipo de tratamiento. Uh-huh. Por otro lado, pues a veces estas pacientes tienen una tendencia a signos de aumento androgénico, que es la hormona que se asocia más con la masculinidad. Esto puede dar lugar a tendencia al acné, al hirsutismo, que es un exceso de vello, por ejemplo. Y también se ve con mucha frecuencia, se asocia a pacientes que tienen pues una obesidad, un exceso de peso, pero no siempre es así. Uh-huh. Esos son los síntomas que más llamativos y que además forman parte de los criterios diagnósticos. Doctora, ¿se conoce la raíz del problema? ¿Se conoce la causa? Realmente no tenemos muy claro la causa. Suele ser lo que decimos en medicina idiopático, o bien es cierto que puede haber una cierta tendencia familiar, pero sí es cierto que podemos actuar sobre la expresión, es decir, nosotros quizás sí, modificando un poquito pues nuestro estilo de vida, podemos corregir la expresión de este ovario poliquístico y que realmente no nos suponga una manifestación clínica tan marcada. Uh-huh. ¿Hay algunos factores que puedan predisponer a unas mujeres y no a otras a tener ovario poliquístico? No lo tenemos claro realmente, ya digo, probablemente tiene algo que ver la genética, que sea algo propio de cada mujer, idiopático y quizá heredado, pero realmente no tenemos muy claro la causa ni tampoco, por lo tanto, podemos evitar que aparezca. Uh-huh. Y comentabas antes como pruebas diagnósticas, pruebas de imagen, ¿no? ¿Pero hay algún otro tipo de pruebas para llegar al diagnóstico que complementen a la prueba de imagen? Sí, por supuesto. Normalmente para poder llegar al diagnóstico de partida y por facilidad y a nivel de consulta ginecológica comenzamos con la ecografía, que nos da mucha idea, y sobre todo la anamnesis, es decir, preguntarle a la paciente y explorarla, visualizarla, ver qué fenotipo tiene. Pero cuando realmente lo sospechamos, solicitamos pruebas analíticas para medir una serie de hormonas y confirmar si están equilibradas o no lo están. Que son las hormonas que regulan el ciclo ovárico, que mandan las señales al ovario para ponerse en funcionamiento, así como también los andrógenos. ¿El ovario poliquístico es un síndrome que se tarda mucho en diagnosticar o es relativamente rápido? No, realmente para nada, es muy rápido de diagnosticar. O sea, una paciente que tenga que cuente esa historia que yo he relatado, o que venga a consulta y le hagamos unas cuantas preguntas y una exploración ecográfica y lo sospechemos, le solicitaremos esta analítica hormonal, y en unos días tendremos el resultado y ya sabremos pues que si tiene criterio diagnóstico de ovario poliquístico, efectivamente, de síndrome de ovario poliquístico. Me imagino que estas mujeres para poder concebir necesitan el apoyo, ¿no? del equipo, ¿no? que tú puedes liderar en algún momento, ¿no? Pues no siempre es necesario. Es verdad que muchas veces las pacientes vienen muy alarmadas porque una vez le diagnosticaron o le comentaron que existía la sospecha de que pudiera tener ovario poliquístico y piensan que no van a poder concebir, que van a tener sí o sí problemas de fertilidad, y quiero mandar un poquito un mensaje tranquilizador de que esto no siempre es así, porque realmente a veces son pacientes que ovulan de forma irregular, pero consiguen ovular, y entonces quizá pues tienen menos oportunidades de fecundación
en casa porque ovulan menos veces, y en vez de ovular una vez al mes, pues a lo mejor ovulan una vez cada 2 meses o cada 3 meses, sí que podrían quedar gestantes coincidiendo con esa ovulación si no existen otros factores por la parte de su pareja o otros factores propios pues del útero o alguna otra cosilla. Entonces realmente cuando ellas ovulen sí que podrían gestar. Si bien también se asocia a veces con una cierta tendencia a abortos precoces, pero luego si no consiguen, y también cuando no ovulan de forma regular o no llegan a ovular, si son ovarios poliquísticos asociados a sobrepeso o a obesidad, la propia paciente sí modifica sus hábitos de vida y su dieta y consigue bajar de peso, muchas veces se corrige este síntoma de este signo del ovario poliquístico como es la ovulación. Es decir, que muchas veces con esa modificación de vida pueden llegar a regular la expresión con respecto al tema reproductivo, pueden conseguir ovular con cierta regularidad y realmente conseguirlo sola, sin ayuda especializada o quizás solamente siguiendo estos consejos de su especialista o de su médico de familia si también tiene esta información. Sí es cierto que hay otras veces que sí conviene acudir a clínicas de reproducción, sobre todo si realmente la paciente no llega a tener reglas de una forma relativamente regular, aunque sean ciclos más largos, y entonces nosotros lo que haremos de partida será ayudarlas a tener esta ovulación, lo que llamamos una inducción de la ovulación, que suele ser un tratamiento bastante sencillo, pero que necesita supervisión, porque a veces ocurre con este tipo de ovario que cuando nosotros lo ponemos a ovular ocurre todo lo contrario, que ovula muchísimo y entonces puede haber un riesgo de embarazo múltiple. Por lo tanto, siempre es importante que las pacientes que tengan esta situación y tengan cierto conocimiento de todo esto que digo, es importante que nunca se automediquen o que nunca acepten un tratamiento de inducción de la ovulación que no venga de la mano de un seguimiento correcto en el que se confirme cuántos folículos van a ovular en ese ciclo de tratamiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. Es decir, que no es una de las causas principales de la infertilidad, ¿no?, el ovario poliquístico. Es una de las manifestaciones que tiene, pero realmente es una de las infertilidades que tienen tratamiento. Entonces, una paciente con ovario poliquístico debe saber que no debe estar especialmente preocupada porque nunca llegará a quedar embarazada. Eso realmente lo sabemos normalmente corregir. Es cierto que a veces requiere tratamientos muy sencillitos, simplemente algunas recomendaciones de hábitos de vida, otras veces requiere un tratamiento de infertilidad, de fertilidad de primer escalón, y otras veces sí requiere pues ya un tratamiento propiamente especializado, porque también vemos que estas pacientes, si como decía, en algunos casos concretos se asocia a aborto precoz de repetición, pues podremos ayudarle ya con tratamiento de alta gama, como puede ser fecundación in vitro con selección embrionaria, en la que nosotros analicemos los cromosomas de los embriones y podamos realmente seleccionar cuál tiene más probabilidades de dar lugar a un embarazo evolutivo. Es decir, que realmente podemos tener un poquito de toda la gama, pero siempre que nosotros tenemos óvulos con los que trabajar, realmente podremos ofrecer algo a las pacientes. Por otro lado, sí, realmente, claro, nosotros muchas veces hoy día en reproducción asistida casi el problema que a nosotros como especialistas nos vemos a veces atados de manos para ofrecer es cuando ya llegan las pacientes sin óvulos, ¿no? Cuando tengan ovario poliquístico o no lo tengan, posponen la maternidad y llegan un momento en el que el ovario se ha envejecido, se ha agotado la reserva ovárica, no quedan folículos, no quedan ovocitos y no tenemos material con el que trabajar. Ese es el conflicto, digamos, actual máximo de la reproducción asistida que tenemos hoy en nuestra consulta y que socialmente parece que no va a terminar, más bien va a ir a peor. Pues sí, si seguimos con la conciliación que tenemos y apoyando tampoco las carreras en la mujer, pues ya te diré yo a ti lo que va a pasar. Me imagino que ahí tenéis un campo de investigación bastante amplio, pero bueno, hay soluciones también. Ahora se congelan los óvulos, ¿no? Hay esa posibilidad de congelar los óvulos cuando eres jovencita por si te planteas tener la maternidad un poco más adelante, ¿no? Eso es, efectivamente. Nosotros muchas de las líneas de investigación van dirigidas a cómo poder mantener la juventud de alguna manera ovárica o cómo recuperarla, todo lo que se habla como el anti-aging, ¿no? Que en otra faceta
física se habla mucho, se comenta, se investiga, pues también a nivel ovárico, evidentemente todos queremos prolongar esa vida útil del ovario, o cuando nos planteamos la maternidad y no hemos tenido la posibilidad de guardar ovocitos previamente cuando éramos jóvenes, pues intentamos rescatar de alguna manera los poquitos que queden, intentamos mejorar su metabolismo, su estrés oxidativo para intentar que tengan la calidad máxima posible, pero realmente ese es uno de los retos actuales, tanto en investigación como en clínica, y realmente todavía no tenemos la tecla en la que podamos asegurar que seamos sí o sí capaces de recuperar en determinadas circunstancias. Por lo tanto, es muy importante mandar ese mensaje de que hay que estar atentos a intentar no posponer la maternidad demasiado, o si nos vemos en esa tesitura de que por nuestras carreras profesionales, por nuestra situación personal, por distintas dificultades, no podemos afrontar una maternidad antes de los 35, preferiblemente, sí que tenemos que tener en mente que tenemos que hacer esa revisión de reserva ovárica, si es posible guardar ovocitos, incluso la paciente incluso la paciente que haya sido diagnosticada de ovario poliquístico y por lo tanto tenga esa abundancia de folículos, tiene que tener claro que también esos folículos y esos ovocitos que están contenidos en ellos van a envejecer y van a perder calidad y van a tener más alteraciones cromosómicas cuando generen embriones. Por lo tanto, tampoco podemos tener una sensación de tranquilidad excesiva, aunque tengamos una cantidad de reserva, un número todavía aparentemente bueno, si vamos envejeciendo en edad y a nivel reproductivo hablamos de envejecer más allá desde los 35, es decir, no para nada lo que socialmente podamos hoy día, sí, eso es, ¿no? O sea, hoy día una mujer de 40, una mujer de 50, nunca vamos a decir que es una mujer vieja, la consideramos una mujer joven en muchos aspectos, ¿no? Está en perfecta capacidad y perfecta disposición de comenzar muchas cosas en su vida en ese momento, ¿no? No es tarde. Pero, sin embargo, la biología a nivel reproductivo no espera. Es la que tenemos, sí. Doctora, dentro de ese cargo de vocal en reproducción asistida de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, me imagino que trataréis todos estos temas que nos estás comentando hoy, ¿no? Sí, efectivamente, un poco mi papel como vocal de reproducción asistida en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que engloba todas las especialidades de la ginecología y obstetricia, pues un poquito pues dar esa voz de lo que está en la actualidad hoy día en reproducción asistida, las últimas tendencias, las últimas preocupaciones, hacerlo ver a mis compañeros que a lo mejor no se dedican en el día a día a esta especialidad, así como ellos a su vez me trasladan las actualizaciones en sus áreas, y de alguna manera también pues procurar esa formación básica en cada una de las subespecialidades en ginecología y obstetricia a los compañeros, a los residentes, y también un poco pues participar en actos como este en el que intentamos mandar mensajes a la población. Pues muchísimas gracias, doctora Marta García Sánchez, ginecóloga especialista en reproducción asistida de la Clínica IBI de Málaga, por este ratito aquí en La Botica, por trasladarnos estos conocimientos que estoy segura de que todas y todos haremos buen uso de ellos. Un placer, que tengáis un buen día. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrellas sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en tu mejor botiquín. Consejo saludable de La Botica. Más vale poquito y bueno. Acercamos ahora nuestro micrófono a nuestra sección social, esa sección en la que conocemos a grandes personas, grandes colectivos que ayudan y muchísimo a que esta sociedad progrese y a que los problemas gordos, siguen siendo más gordos, pero en compañía pues se digieren un poquito mejor y además también ayudan a gestionarlos. Hoy, hablando de salud reproductiva femenina, vamos a entrevistar a María Sánchez. Ella pertenece a la Asociación Nacional de Pacientes con Problemas de Infertilidad. Muy buena, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues bien,
encantada de ayudar a quien pueda. Bienvenida a la botica. Cuéntanos un poco, bueno, vosotros os conocéis por Asproin, ¿no? Esas son las siglas. ¿Quiénes forman Asproin? ¿Qué finalidad tiene? A ver, Asproin nació de la necesidad de, bueno, somos todos pacientes con problemas de infertilidad. Entonces, cuando llegas a este mundo, hay una desinformación total y, bueno, pues sentimos la necesidad de ayudar a pacientes, a mujeres, a parejas que están pasando por esto. Y así se creó la asociación. ¿En qué año, más o menos? Pues hace como 20 y pico de años. Wow. Antes pertenecíamos, éramos la delegación de Madrid de otra asociación que estaba creada en Granada. Pero ella cerró y entonces a partir de, pues eso, de hace 20 y algún años, hicimos la asociación independiente, ¿no? Pues para no perder todo este camino que ya se había andado, que la asociación de Granada ya había generado, y entonces pues por no perder todo esto, pues seguimos un poco con el legado. Dais cobertura a toda España entonces, ¿no? Sí, bueno, a toda España y parte del extranjero, porque también. Ahora cada vez hay más turismo de infertilidad, pues porque tenemos unas grandes clínicas y bueno, pues esto repercute en el extranjero y es verdad que cada vez hay más turismo de infertilidad aquí en España. O sea, que somos fundamentalmente de España, pero también hay mucha gente por fuera. María, ¿cuál es vuestra finalidad? ¿Por qué creasteis esta entidad? Pues por lo que te contaba, la falta de información, el que te sientes sola, el que no sabes dónde recurrir, te has metido en un mundo que no conocías, que la sociedad no entiende y necesitas ese apoyo que es lo que brindamos. Sobre todo, que es pues que la gente pueda hablar con gente que está pasando por lo mismo y que la entienda, que la puedas explicar en qué proceso está, que te pueda contar el tratamiento, que te pueda contar bueno, pues todos sus temores, todas sus angustias. ¿Funcionáis entonces como un grupo de ayuda mutua? Sí, puede hablarse así, sí. O sea que las que sois más antiguas vais recibiendo a estas personas y las vais poniendo en el camino, ¿no? En ese camino. Pero ¿tenéis ayuda, por ejemplo, de algún psicología, algún tipo de profesional sanitario, que de algún hospital o algo? A ver, no tenemos ayuda por ningún sitio, ¿vale? Porque la infertilidad, pues bueno, pues no puede pedir ayudas, no tenemos básicamente derecho a nada, ¿vale? Hemos luchado mucho con el Ministerio y seguimos luchando, pero bueno, pues como la infertilidad es una cosa que no se exterioriza porque es muy doloroso para quien lo está pasando y la sociedad piensa que no existe hasta que no te toca, entonces hay veces que cuando estás en este proceso tan duro, la sociedad ya lo estás pasando tú mal para que la sociedad también te haga daño. Entonces como que te cierras, en un porcentaje muy elevado de casos lo lleva nada más que la pareja, en algún caso lo sabe la madre, lo sabe una hermana, una amiga, pero el porcentaje de que lo hable abiertamente es muy poco. Por eso te metes en este mundo y bueno, pues no sabes dónde estás y necesitas ayuda. Entonces, bueno, pues ahí un poco estamos nosotros para esto. Para María, entonces sí. Me imagino que las parejas y las mujeres que os llegan a Asproin lo hacen a través de vuestras redes sociales y vuestra web, ¿no? Eso es lo que intentamos llegar a todos los puntos, pero es verdad que es complicado. Entonces, bueno, pues ahí estáis vosotros que también nos ayudáis, o sea, es una ayuda también para poder llegar a más gente. Porque ya es verdad que cuando contactan dice, ay, si no sabíamos nada y tal, pues eso, a lo mejor hurgando por internet o lo que sea, pues nos descubren. Luego también lo que hacemos es que pedimos ayudas, porque sabes que, bueno, la Seguridad Social tiene este departamento un poco corto, se queda un poco corto en infertilidad, sobre todo con una pérdida de tiempo muy grande, y al final, pues muchas veces, no por gusto, sino por necesidad, tienes que saltar a la privada.
Entonces, bueno, pues lo que pedimos es ayuda en la medicina privada, en las clínicas privadas, que les ayuden en lo que puedan, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco esa ayuda la que pedimos. Y muchas veces, pues a través también de las clínicas, pues también nos conocen, ¿no? Y tenemos psicólogos también, porque la psicología es verdad que es fundamental en muchos casos, pero la psicología es como todo. A lo mejor eres muy buen psicólogo, pero no sabes de qué va la infertilidad, con lo cual mucho no puedes ayudar. Tienen que ser gente especializada en infertilidad, y si eres o has sido paciente de infertilidad, pues mucho mejor, porque ahí sí que lo entiendes al 100%. Entonces buscamos ese tipo de apoyo psicológico de gente que de verdad entienda la infertilidad y sobre todo que haya pasado por ella, porque es la que mejor te puede ayudar. Eso, que entonces tenéis centros que colaboran con vosotros y también clínicas psicológicas, psicólogos y psicólogas que también lo hacen para que la atención bueno, pues sea especializada, porque que estén formados en todo lo que, en todo el impacto que genera los problemas de infertilidad, ¿no? Porque imagino que cuando una pareja os llega a vuestra entidad viene totalmente desorientada y perdida, ¿no? Sí, hay gente que llega de nuevas, o sea, que está entrando en el mundo de la infertilidad y se ha encontrado con de repente. Y luego también hay gente que nos conoce, pues porque ya ha pasado un tiempo en el que llevan metidos en la infertilidad. Y bueno, pues es todo ese desconocimiento. Entonces, bueno, hay un poco de todo, gente que está empezando ahora, o gente que ya lleva más tiempo y nos ha conocido en ese momento, con lo cual, bueno, pues por desgracia esto es un camino largo, suele hacerse largo, aunque todo el mundo piensa que, bueno, yo voy al médico y en 2 meses lo he solucionado. Pero por regla general se suele hacer largo. Y luego, sobre todo, si te pones ya, porque bueno, primero hay que encontrar un diagnóstico, y cuando ya empiezas con el tratamiento, pues piensas, vale, ya tengo el tratamiento, ya me quedo embarazada. Y ese es el gran chasco, que en ninguna parte del mundo los tratamientos son al 100% de éxito, ¿vale? Hay clínicas más relevantes que llevan más años, bueno, pues que están más dedicadas a la infertilidad y tienen un porcentaje más elevado de éxito, y hay otras pues más incipientes, más básicas, que bueno, pues el porcentaje baja un poco. Vosotros también les acompañáis durante ese proceso, durante esas etapas porque además era un embarazo de riesgo, imagino, también los acompañáis, ¿no?, a la pareja. Sí, también los acompañamos en todo, en los tratamientos, sobre todo es escucharles, ¿no? Pues que te llamen, he hecho este tratamiento, pues estoy poniendo esta medicación, me pasa esto, me pasa lo otro. Lo que pasa es que luego ya les vamos guiando un poco y vamos hablando no en plan tan serio, sino un poco más, pues que se abran un poco más, ¿no? En cuanto a sentimientos y bueno, pues les vamos un poco guiando, es normal esto que te pasa, pues ahora el tratamiento va a consistir en esto, mientras el tratamiento te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, es normal. Si después del tratamiento, porque hay como 15 días de espera hasta saber si ese tratamiento es positivo o negativo. Entonces, bueno, se empieza a sentir de todo, la cabeza empieza a volar y o te hundes pensando que todo ha ido mal, o que notas un pinchacito, pues eso puede ser que sí, o puede ser que no. Bueno, pues es mucha angustia, en todo este tema es mucha angustia. Entonces, bueno, pues es un poco que hablen, que se suelten y que, bueno, que cojan fuerzas para seguir luchando. Al final, yo pienso que también, no sé qué pensarás tú, te pregunto tu opinión, la sociedad banaliza mucho, le da muy poca importancia a los problemas de infertilidad, como es algo que la mayoría de la gente lo hace sin esfuerzo, pero es que hay un montón de gente que sufre en silencio esos problemas, ¿verdad? Y también sufre esos comentarios que como que le quitan importancia a la realidad de los problemas que existen a la hora de concebir, ¿no?
y además con un poco con guasa y claro, pues esto, el camino es duro y si encima la sociedad te hace daño, por eso es lo que te comentaba, que se lleva en secreto, para que no te haga daño la sociedad, pero aún así, bueno, ¿y tú para cuándo? ¿Cuándo vais a tener familia? Y bueno, ¿y cómo ya se os está pasando el arroz? Bueno, te dejo a mi marido, que me lo han comentado varias veces, pues te dejo a mi marido, verás cómo enseguida te quedas embarazada y bueno, pues cosas así de muy mal gusto. Entonces, eso, que tú le estás pasando mal, claro, sonríes, intentas salir del paso como puedas y bueno, pero daño hacen, claro, pero es por la falta de información y la desinformación y entonces además son edades que todo el mundo a tu alrededor se queda embarazada, pues gente de tu familia, amigas, no haces más que ver mujeres embarazadas por la calle, carritos de niño, ropas de niños, que claro, en ese momento ves todo, pues eso, ropa de embarazada, ropa de bebés y eso te angustia mucho más, claro. Por eso tan necesaria la labor de vuestra entidad social de acompañamiento y si puede ser terapéutico, pues muchísimo mejor en ese sentido, ¿no? Y el haber vivido, el haber pasado por esas etapas, por ese proceso y poder acompañar a las nuevas generaciones, pues yo creo que tiene que ser una sensación, bueno, pues bastante buena, ¿no? Poder trasladar esa experiencia tuya, ¿no? La verdad que sí, que no nos mueve otra cosa. Lo único que nos mueve es, como sabemos lo que hemos pasado, pues ayudar a un poquito que podamos ayudar. Eso ya para nosotros es lo único que nos mueve y es gratificante para nosotros. Y sobre todo cuando nos dicen que están embarazadas, pues la verdad que es una alegría que aunque ellas no lo crean, es verdad, porque siempre estamos con el negativo, ha sido negativo, estoy muy mal, todo es como muy negativo. Y cuando ya por fin lo consiguen, pues esa luz y esa alegría, pues a nosotros también nos alegra, ¿no? O sea, tener esas buenas noticias, no todo malas. Porque esto es verdad que se termina consiguiendo. Nadie te puede decir que no lo vas a conseguir. Lo que no te pueden decir es cuándo. Puede ser 1 año, pueden ser 2 años, no se sabe. Pero la medicina, mientras estés en buenas manos, que eso es fundamental, la medicina está muy avanzada y si no es de una forma es de otra, se termina consiguiendo. Hay que lucharlo, es muy duro y hay veces eso que se pone cuesta arriba, pero si no tiras la toalla lo terminas consiguiendo. Lo que pasa es que muchas veces, pues claro, el tema económico son tratamientos muy caros. Pues el tema económico muchas veces pues te echa para atrás y te hace cortar, ¿no? Lo que pasa es que luego te queda esa sensación de no haberlo seguido intentando, que cuando han pasado unos años vuelves a intentarlo, vuelves a intentarlo y entonces a lo mejor, pues a lo mejor ya es un poco tarde. Claro. Entonces, bueno, hay que hacerlo mientras se pueda, pero es verdad que mucha gente no se lo puede permitir y ayudas a la infertilidad por ningún sitio. No hay ninguna. Porque ni siquiera con la medicación. Antiguamente, la medicación la conseguías del médico de cabecera, porque la medicación para un tratamiento pueden ser 1.000 y pico euros que añades al tema médico. Y se conseguía, pero lo quitaron. Ahora solamente la medicación es prescrita por un centro de infertilidad, o sea, por un hospital, el departamento de infertilidad, y bajo visado, con lo cual ya no nos ayudan ni con la medicación. Y bueno, pues lo que les decimos siempre, que no nos vamos a la privada por gusto, nos vamos por necesidad, porque no tenemos otra ayuda si queremos conseguirlo, y no hay ayuda por ningún sitio. Otra cosa... Sí, era que no son suficientes los recursos públicos, no llegan. No llegan, a veces eso se hace muy largo en cuanto a tiempo y llega un momento que solo atienden hasta los 40 años o la reserva ovárica de la mujer está muy bajita. Si esa reserva ovárica de la mujer está muy bajita a los 35 años, pues ya tampoco te atienden, ¿no? Y bueno, si va más o menos todo bien, te pauta es hasta los 40 años. Entonces, bueno, entre que empiezas con 30 y pico, empiezas con que si vas al médico, el médico te deriva al ginecólogo, ahí ya va un tiempo, el ginecólogo te deriva, después de las pruebas que te haga el ginecólogo, a la Seguridad Social, al departamento que te toque de infertilidad. Ahí hasta la primera consulta también pasa un tiempo considerable, ya sabes las listas de espera que hay. Cuando llegas a la primera consulta, empiezan a mandarte pruebas. Bueno, ahora hazte esta prueba y cuando la tengas vienes. En ese proceso de pedir cita para la prueba, luego pedir cita para ir a ver al médico, pasa un tiempo.
y son varias pruebas las que te tienen que hacer. Entonces ahí se pierde mucho tiempo. Luego, vale, vas a pasar a tratamiento. Si es inseminación, si ven que una inseminación, vale, pues eso va más rápido. Pero como tengas que pasar a fecundación in vitro, ahí las listas de espera son largas para acceder al tratamiento. Y luego, bueno, ¿cuántos tratamientos te dan? Pues 2, 3 en el mejor de los casos. Y hay veces que con eso no se consigue y bueno, ahí te has plantado en unos años considerables. O sea otra cosa... Dime. No, que otra cosa que luchamos y que queremos levantar la voz es que un filtro importante son los ginecólogos. Los ginecólogos, las mujeres vamos por regla general con frecuencia. Pero los ginecólogos no te levantan la voz diciendo, bueno, tú tienes ya 35 años, no eres madre, vas a querer serlo. No es que te den una clase magistral, pero sí que te digan unas nociones básicas de que esa reserva ovárica tuya tiene una vida y esa vida de esa reserva ovárica se agota. Pero no dicen nada, no hay forma de que te digan nada. Y esa reserva ovárica, con una analítica de sangre, pues igual que te miran pues lo que te miren, la glucosa, pues te miran la antimuleriana, que ahí se refleja la reserva ovárica que tienes. Ahí ya ven ellos si empieza el descenso o si la tienes muy alta, pero con una simple información de menos de 5 minutos podían dedicarle, porque hay mucha gente que bueno, pues que a lo mejor si está, que ahora no puede ser madre con 35 años porque cada vez la maternidad llega más tarde, pues a lo mejor se plantean lo de guardar óvulos para un futuro. Claro. Pero como no lo saben, incluso a nosotros nos llega gente con 40 años que el ginecólogo le dice, bueno, síguelo intentando. Pero si ya sabe el ginecólogo que con 40 años es muy difícil, claro, pues no dicen nada. Bueno, pues síguelo intentando, que ya vendrá. Entonces, claro, pues la gente que no está metida en este mundo no sabe, pues dice, bueno, pues vale, pues ya vendrá o no viene, pero no sabe qué pasos dar. Además es el ginecólogo el que te tiene que derivar. Si te dice que sigas intentándolo, pues ¿cómo vas a llegar al departamento de infertilidad para poder hacer algo? Imposible. Claro. Pues sí. Entonces los ginecólogos son un filtro espectacular, que está ahí calladito, que no dice nada. Pues nada, esperemos que sigáis en la línea trabajando para dar pues visibilidad y sobre todo para que esto que ahora es un reto pues sea una realidad, ¿no? Que esa información llegue a todas las personas, incluso pues antes de pensar en crear familia, ¿no? Que sería lo suyo, ¿no? Eso. El saber las opciones, el poder saberlas antes incluso de pensarlo. Claro. Cuando ya te encuentras con el problema. Exactamente. Claro. Pues muchísimas gracias, María Sánchez, perteneciente a la Asociación Nacional de Pacientes con Problemas de Infertilidad, por este ratito aquí en La Botica. Mucha fuerza y mucho ánimo para seguir ayudando a tantísimas parejas, a tantísimas mujeres en ese proceso de conseguir el embarazo deseado. A vosotros por darle luz, y eso, somos la asociación ASPROIN. Por si, bueno, pues si entran en la web nos encuentran. Y bueno, quien necesite nuestra ayuda, pues aquí la tiene. Y muchísimas gracias a vosotros. Un placer teneros esta mañana. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Esperamos haberles ayudado a comprender un poquito más y a conocer mejor y de manos expertas la salud reproductiva femenina. Recuerden, hasta la próxima semana que nos veamos. Les espero aquí en la onda local de Andalucía en Radio Casares. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho.
medicamento es una sustancia que actúa de diversas y diferentes maneras en el interior de tu cuerpo. El desconocimiento y la falta de información sobre su uso puede conllevar importantes riesgos sanitarios. No te automediques, confía en tu médico y en la capacidad de autocuración de tu propio organismo. Campaña de automedicación responsable de La Botica.